es la quinta conferencia de la Cátedra Fisabio. También organizamos otras cosas, que denominamos Ateneos Biomédicos, que tienen una orientación más estrictamente científica. Las conferencias las organizamos fundamentalmente para hablar de política científica, política en relación con la investigación biomédica, y algunos de los conferenciantes que han pasado por la cátedra, pues digamos, se han dedicado a hablar sobre estos asuntos. Organizamos otro tipo de actividades también. Ahora estamos precisamente cerrando unas becas para estudiantes de tercer o cuarto año en grados relacionados con la biomedicina. Hemos sacado 4 conferencias y está aún abierto hasta final de año. Y, en fin, otra serie de actividades que tenemos en mente seguir desarrollando, y probablemente algunas más. Y voy a presentar sin más dilación al conferenciante. Fue una muy buena idea que me sugirió el doctor Salvador Peiró, el que pudiera venir a darnos una conferencia el doctor Rafael Alexandre Benavent sobre, digamos, un estudio bibliométrico de la investigación biomédica en la comunidad con cierta proyección a futuro. La verdad es que yo tengo mucho interés por conocer, aunque he leído los documentos que me pasaron en su momento, que se habían elaborado desde la Consellería sobre precisamente la investigación biomédica, por parte de una persona que además es experta y profesional en el campo, digamos, de la bibliometría. Unas pequeñas reseñas del profesor Alexandre. Rafael Alexandre es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y es científico titular de OPI, que está adscrito a la Unidad de Información Investigación Social y Sanitaria, UISIS, que es una unidad mixta de investigación del Consejo y de la Universidad de Valencia. Su actividad investigadora ha tenido como logros más significativos una gran cantidad de publicaciones del orden de 340 en revistas científicas, de las que 135 lo han sido en revistas con factor de impacto, la publicación de 80 libros y capítulos de libros, la presentación de comunicaciones en congresos nacionales y extranjeros en más de 20 países, premiadas en 12 ocasiones, la participación en 43 proyectos de investigación financiados y la dirección de 16 tesis doctorales. Ha realizado estancias de investigación en diferentes países como Francia, Chile, Sudáfrica, Brasil y Austria. Y ha sido director de las bases de datos IME y Document, y es miembro del Comité Científico y Revisor de varias revistas de impacto internacional. Como complemento a su actividad investigadora, imparte seminarios y cursos de doctorado en varias universidades. En el 2016 recibió el reconocimiento de la Sociedad Valenciana de Documentación Médica por la labor realizada en el campo de documentación médica. Y desde 2012, y esperando, pues tiene la acreditación a catedrático, pero aún no ha salido, ¿no? Esto es que es lento en la universidad, es lento el proceso. Bueno, pues él va a darnos una conferencia sobre la producción e impacto científico de la investigación biomédica en la Comunidad Valenciana, situación actual y tendencias. La idea es que haga la presentación y tras ella pues habrá una ronda de intervenciones y preguntas. Deciros que la conferencia está grabada. De hecho, bueno, tenemos un buen número de asistentes, lo cual me place, ya comento, porque otras veces no es así, pero es muy importante la grabación. Entonces, por favor, después cuando vengamos al turno de preguntas, las personas que pregunten, hagan el favor de identificarse para que quede constancia de quiénes son y quiénes formulan la pregunta. Y entonces, bueno, pues muchas gracias. La conferencia está un poco retrasada, iba a ser dada hace unas semanas, pero justo surgió un viaje que tenía que hacer y tuvimos que posponerla al día de hoy, pero bueno, todo ha salido más o menos dentro de lo que pensábamos en tiempo y
Y bueno, pues nada, sin más dilación, voy a dejarle al doctor Rafael Alexandre Benavent que nos imparta su conferencia. Me voy abajo. Muy bien. Muchas gracias, profesor Moya, por tan amable presentación. Agradecimiento que le transmito también de parte de mis compañeros de la unidad de investigación, porque todo esto que has relatado sobre mí no hubiera sido posible sin su apoyo y sin su colaboración. Vamos a intentar dar unas pinceladas de lo que es la producción y el impacto científico de la investigación biomédica en la Comunitat Valenciana, analizando su situación actual y tendencias. Por lo tanto, el objetivo general que nos marcamos es conocer en qué situación se encuentra la investigación, sobre todo mediante indicadores de producción científica, colaboración e impacto. Entre los objetivos específicos nos interesa conocer cuál es la evolución anual de nuestras publicaciones, en qué revistas publicamos y qué impacto tienen esas revistas, si suben o bajan a lo largo de los últimos años, analizar la actividad científica también de los departamentos a través de estos estudios que hemos hecho para la Consellería de Sanidad y poner dos ejemplos de cómo es posible caracterizar a los grupos de investigación de la Comunitat Valenciana y a los científicos valencianos más relevantes mediante indicadores y técnicas bibliométricas y sociométricas. Bien, pues en los últimos tiempos los medios de comunicación nos han estado alarmando con numerosas noticias relativas al estado de la investigación en España y en la Comunitat Valenciana. Nos remontamos a 2014, marzo, en un reportaje en el periódico local Las Provincias hablaba de neuronas, titulaba Neuronas en el exilio e indicaba que unos 45.000 cerebros habían dejado la Comunitat Valenciana desde que comenzó la crisis. Los centros de investigación debían 65 millones y los científicos alertaban de que las consecuencias de los recortes podían ser terribles. Al final de la anterior legislatura, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, anunciaba, pedía, solicitaba que un pacto de Estado según el cual se invirtiera al menos un 2% del Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo. Lamentablemente, vamos a ver cómo eso no ha sido posible y ni siquiera hemos llegado a la mitad de ese porcentaje. Un poco más adelante, ya en 2016, en febrero, otros reportajes en periódicos como El Mundo o El País nos decían que España era el país europeo que más había recortado en I+D durante la crisis y que la falta de inversión en I+D convierte a España en una excepción europea, excepción que ahora cuantificaremos en cifras. Y más recientemente, hace prácticamente unos meses, un informe de la Fundación Cotec, una fundación sin ánimo de lucro para el estudio de la investigación y la innovación y su promoción, nos decía que la inversión en I+D sigue perdiendo peso en España pese a la recuperación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, que podemos ver en el gráfico de la derecha, la variación del gasto entre 2009 y 2016 en los principales países de la Unión Europea, Alemania, Reino Unido o en conjunto la Unión Europea de los 28, había crecido un 17,5% en la Unión Europea, mientras que en España había disminuido en un 12%. Esto respecto a la inversión pública. Y la inversión privada, pues lo mismo, menos porcentaje de disminución, un 5,8%, pero siempre por detrás de los principales países de la Unión Europea con los que nos queremos comparar, por supuesto por detrás de Estados Unidos e incluso por detrás de Italia, que en algún momento se dijo que habíamos superado también en inversión. Y más recientemente, ya prácticamente el mes pasado, resulta que no solamente se invierte menos, sino que además lo que se tiene que invertir se recorta o no se paga, o se paga con retraso, de manera que los investigadores pues, no pueden llevar a cabo sus tareas de investigación y los gestores de la investigación menos aún, debido a estos recortes. En este mapa que nos muestra
la Agencia Estatal de Investigación, se ve en marrón y en marrón más claro y más oscuro a las comunidades autónomas, las cuales no han recibido todavía los ingresos correspondientes a 2017 para poder gastar en investigación. Y solamente en verde es la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, había recibido esos fondos. De manera que las noticias continúan en la misma línea, no existe ninguna tendencia por ser un periódico progresista o menos progresista, aparece en el ABC, en El Mundo, en El País, en las provincias, en el Levante, etcétera. Y se dice además pues algo como que uno de los mensajes es que y que solamente mantienen los economistas en estos momentos, el de seguir invirtiendo en ciencia, que la modernización productiva del país ha quedado eclipsada por la llegada de millones de turistas y el nuevo pulso inmobiliario. España vuelve a avanzar hacia la recuperación apoyándose en empleos baratos y en sectores de baja intensidad tecnológica, mientras que Europa camina en dirección opuesta. Según datos de la Fundación Cotec, mientras el conjunto de la Unión Europea invierte hoy un 25% más en I+D que antes de la crisis, en España se invierte un 10% menos. Y bueno, pues desde las reales academias que denuncian el grave deterioro de la ciencia en España, las sociedades científicas que advierten que el sistema I+D puede colapsar, los científicos de centros de investigación como el del Instituto de Salud Carlos III, etcétera, hacen llamamientos continuamente en la prensa de que esta situación no puede seguir así. A nivel de nuestra comunidad autónoma, los premios Jaume I advierten que un país que no investiga tiene las puertas cerradas al porvenir, piden más inversiones en ciencia y critican el café para todos en el reparto de los escasos fondos para la investigación. Por supuesto, la Unión Europea, el Parlamento Europeo también pide que se invierta como mínimo un 2%, a ser posible un 3% de los productos interiores brutos de cada país de la Unión Europea en investigación. Y claro, cuando llegan las elecciones, todos los partidos se comprometen a mejorar la inversión en I+D, pero cuando llega la hora de la verdad no lo hacen. Hasta ahora las noticias de la prensa, que siempre pueden tener alguna tendencia o moverse por titulares llamativos, pero ¿qué nos dicen los datos reales? Los datos del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que efectivamente en el último informe publicado en noviembre de 2017, que se refiere a los datos de 2016, el de 2017 aparecerá a finales de este año, 2018, el gasto en I+D aumentó un 0,7% en 2016 y alcanzó los X millones de euros, el 1,19% del Producto Interior Bruto. ¿Dónde está ese 2% que decía la Secretaria de Estado? ¿Dónde está el 3% que recomienda la Unión Europea? Pero si nos vamos al Banco Mundial, podemos generar un gráfico en el cual podemos situar aquellos países que nos interesan y ver el gráfico evolutivo de la inversión en porcentaje de Producto Interior Bruto para investigación y desarrollo, y vemos que España se sitúa por detrás de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, incluso de Italia, que en algún momento adelantó, pero es que incluso por detrás de Portugal. Y solamente por encima de otros países como Rumanía, Bulgaria, Brasil, etcétera. No, Hungría incluso nos supera en inversión en I+D. Y además, si en España se invierte poco, en la Comunidad Valenciana el PIB invertido todavía es inferior. No llega al 1,19 o 2%, es solamente del 0,99%, por detrás de Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco, encabezando el furgón de cola de las autonomías que no llegan a ese mínimo establecido del 1,19 o 1,2%. Como decíamos antes, aparte de lo poco que se invierte, resulta que lo que se promete que se va a destinar a la investigación se recorta luego. Y según un informe también de la Fundación Cotec publicado en El País, el Gobierno, y esto es de hace unos días, el Gobierno solo gastó en 2017 3 de cada 10 euros
presupuestados para el I+D. Por lo tanto, nos encontramos en una situación un poco lamentable, preocupante, pero bueno, pues vamos a ver la parte buena del asunto, y es que a pesar de todos estos recortes, promesas incumplidas, etcétera, veremos cómo la investigación en la Comunidad Valenciana, aunque poco y lentamente, crece. Y esto lo vamos a ver a través de dos estudios, un estudio que hemos realizado a propósito para esta conferencia, que analiza la producción científica de la Comunidad Valenciana en ciencias biomédicas durante la última década, 2008-2017. Utilizaremos datos del estudio que realizó nuestro grupo para la Consellería de Sanidad, que trataba de identificar la producción y el impacto científico de los departamentos de salud durante los 4 años 13-16. Y además pondremos dos ejemplos, como he adelantado, de cómo es posible caracterizar a los grupos de investigación y a los investigadores individuales de la Comunidad Valenciana, es decir, a los grupos y a los investigadores valencianos, desde técnicas bibliométricas y sociométricas, lo que se conoce como el estudio, identificación y caracterización de los grupos de investigación en ciencias de la salud en la Comunidad Valenciana en este quinquenio, y el estudio Biblioteca Digital de grandes científicos valencianos del siglo XX, Vestigio. La metodología que hemos utilizado es prácticamente siempre la misma, ¿eh? Nos hemos remitido solamente a los datos de Science Citation Index y Social Science Citation Index, por aquello de que algunos aspectos sociales de las ciencias biomédicas o de las ciencias de la salud se pueden publicar en revistas de ciencias sociales incluidas en Social Science Citation Index de la Web of Science Core Collection. No hemos incluido los artículos publicados en las 5.534 revistas que en 2015 se incorporaron a la Web of Science Core Collection con el nombre de ESCI, Emerging Source Citation Index. Son unas revistas que se han incluido por la empresa editora de Web of Science, Clarivate Analytics, para compensar un poco su déficit de cobertura o su menor cobertura respecto a la competencia, que es la base de datos Scopus de Elsevier. Se trata de una serie de revistas que están como en lista de espera, esperando a obtener citas y a obtener indicadores positivos que les permita entrar en la élite de las publicaciones, que son aquellas que están en Science y en Social Science, que son las que tienen factor de impacto. ¿De acuerdo? Como es además desde 2015 y se trata de revistas en espera, de revistas emergentes, no de emergencias, que han traducido algunos, pues estas no las hemos considerado. La estrategia de búsqueda es sencilla, incluimos los términos Valencia, Castelló, Alicante, Alacant and Spain en el campo dirección. Aquí podemos perder aquellos trabajos que hayan firmado, pues no sé, un investigador de Alcoy que se le haya olvidado poner Alcoy en paréntesis Alicante, por ejemplo, ¿no? Los periodos son diferentes, una década, 4 años, 5 años, dependiendo del estudio. Hemos analizado solamente artículos y revisiones, es decir, la investigación en sentido estricto. Sé que las revisiones, algunos no los consideran trabajos de investigación en sentido estricto, nosotros sí, porque consideramos que son trabajos de investigación que en lugar de realizarse en el laboratorio se realizan en la biblioteca y sobre conjuntos de artículos previos y se redacta un trabajo original. Y hemos incluido las categorías temáticas biomédicas únicamente, que son estas que están aquí, son no recuerdo cuántas, y del área de ciencias interdisciplinares hemos seleccionado algunas revistas solamente, y de estas revistas aquellas que incluyen artículos biomédicos. Por ejemplo, de la revista PLOS ONE y Scientific Reports solamente hemos seleccionado los artículos relacionados con la biomedicina. Esta diapositiva la he puesto a petición de mis compañeros para que veáis las 191 formas diferentes en las que en las bases de datos que hemos consultado aparece una única institución, la CE. Aquí solamente hay 50 de las 191, en español, en inglés, en valencià, en forma desarrollada, en forma abreviada, en forma directa, de forma inversa, etc. Imaginaros lo que supone esto a la hora de hacer este tipo de estudios bibliométricos, ¿no? El tiempo que hemos de pasar normalizando. Se han creado programas, algunos basados en grandes bases de datos, en inteligencia artificial, para automatizar el proceso de normalización, pero por mucho que lo automatices,
Luego hay un montón de errores, porque la fe puede haber en todas las partes del mundo, y siempre requiere que una o varias personas estén ahí supervisando todo este proceso de normalización. Luego os presentaré otra diapositiva similar con todas las denominaciones del CSISP y de FISABIO. Resultados del estudio primero. Hemos obtenido en la década 2008-2017 23.161 artículos. Aquí viene la tabla con los datos y aquí el gráfico evolutivo. Los hemos separado entre artículos financiados, es decir, aquellos en los que se indica que el trabajo ha tenido algún tipo de financiación, da igual de organismo público o privado, y no financiados. La tendencia parece que sea creciente o es creciente. Hay dos hendiduras o gaps en 2010 y en 2015 que nos aparece siempre y no sabemos muy bien a qué es debido, pero a pesar de los recortes, de la crisis, etcétera, pues por lo menos en los 3 últimos años, pues en los 2 últimos años se aprecia un crecimiento. Aquí tenemos la separación. En la parte de la izquierda, la evolución de los artículos financiados y en la parte de la derecha de los no financiados. Es posible que en el año 2008, que es la primera columna, los datos sean parciales, porque es en este año cuando la base de datos Web of Science Corporation empieza a introducir de forma sistemática esta información sobre la financiación de los artículos incluidos en la base de datos. Y de la misma manera, en los no financiados, esto puede ser un artefacto. Nos llama la atención que en 2017 hayan disminuido el número de artículos financiados y en contraposición han aumentado los no financiados. Pero, claro, y esta cantidad, este número de artículos de 23.161, ¿qué supone respecto a la producción española? Y respecto a periodos anteriores, ¿ha aumentado la contribución valenciana o ha disminuido? Bueno, pues si comparamos nuestros resultados, que suponen globalmente el 11,2% de la producción española, lo comparamos con el estudio anterior de Abad García y colaboradores, también encargado por la Consejería de Sanidad, pero que analizaba únicamente el quinquenio 2000-2004, en este periodo fue la contribución valenciana del 10,9%. Hemos subido 3 décimas, pero 3 décimas, el 10,9 que encontró Abad, en el último año nosotros estamos en el 12,1. Luego, parece ser que la aportación valenciana a la ciencia española aumenta. La otra pregunta que nos hacemos es la siguiente. La mayor parte de los estudios bibliométricos que hacemos resulta que todo crece. Estudias la investigación en esclerosis múltiple, crecimiento tal. Estudias la investigación en las aplicaciones de tal medicamento, la investigación crece. Lo del virus Zika, todo crece, ¿no? Claro, la ciencia crece a nivel mundial, efectivamente, pero porque las bases de datos en las que se incluye los resultados de la investigación, que son los artículos, también aumentan el número de revistas, como he dicho antes, a veces por pique entre unas bases de datos y otras, por presión de los editores de revistas o por el crecimiento de la calidad de las propias revistas. Cada vez hay mayor número de revistas en las bases de datos científicas y, por lo tanto, la investigación crece. Pero hemos hecho una comprobación. Hemos comprobado que, efectivamente, en la Web of Science, la base de datos que nos sirve de referencia, desde el 2008 al 2017 hemos sumado el porcentaje de crecimiento anual, sube un 44,72% la cobertura, el número de artículos, y en la Comunidad Valenciana ese crecimiento durante la década ha sido del 53%. Luego tenemos 8,5 puntos positivos. Por lo tanto, segunda conclusión, sí que ha aumentado la producción científica de la Comunidad Valenciana a pesar del crecimiento mundial de la ciencia. ¿En qué revistas publicamos? Publicamos en revistas importantes de impacto, en revistas menos importantes. Claro, no podemos presentar todas las revistas, hemos hecho la selección de las 20 revistas más productivas, españolas y extranjeras, y hemos marcado de color verde aquellas que están situadas en los primeros cuartiles. Imagino que conocéis que cuando ordenamos las revistas por factores de impacto,
de una categoría temática, podemos dividir las revistas en 4 secciones y las revistas del primer cuartil son las que tienen más impacto, las del segundo, las del tercero y el cuarto, las que menos. En amarillo hemos marcado las que están en el segundo cuartil. Bueno, pues de las 20 generales nacionales o extranjeras, solamente 6 están en el primer cuartil, pero vamos a verlo por separado. Y ahora tenemos aquí las 20 revistas extranjeras de las 2.797 totales revistas y las 46 revistas españolas. Las 20 revistas extranjeras en las que se han publicado un mayor número de artículos, la mayoría están situadas todas en el primer cuartil. Por lo tanto, otra conclusión, los valencianos publicamos sobre todo en revistas del primer cuartil. Por cierto, la revista en la que más artículos se ha publicado es PLOS ONE, 626. Inicialmente obtuvimos unos 1000 artículos. Hubo que limpiarlos, hubo que decir a ver cuáles eran biomédicos y cuáles no. Eso supone que los valencianos en esta década nos hemos gastado 1,5 millones de euros para publicar en esta revista. 1,5 millones de euros que hemos de descontar, no lo pagamos del bolsillo. 1,5 millones de euros que hemos de descontar de esos presupuestos, que son pocos y recortados, que nos envía el Ministerio para la investigación. Y lamentablemente, en la tabla de la derecha, que muestra las revistas españolas, pues la más productiva es Clinical and Transnational Oncology, Nutrición Hospitalaria, son todas revistas, las 20 revistas que os presento, son todas revistas que no están en el primer cuartil, excepto la revista Emergencias y la revista española de Cardiología, que en 2015 estuvo en el primer cuartil y ahora ha pasado de nuevo al segundo cuartil. En porcentaje de artículos publicados en revistas extranjeras o españolas, bueno, pues el 86% de lo que producimos, de nuestra investigación, se publica en revistas extranjeras. Luego esta es otra importante conclusión de la aportación valenciana a la investigación mundial. Por país de edición de las revistas vemos como el principal país de edición de las revistas es Estados Unidos, seguido de Reino Unido y a continuación España. Estos 3 países suponen el 75% de los países de edición de las revistas. Me llama la atención que publiquemos, por ejemplo, 172 artículos en revistas editadas en los Emiratos Árabes Unidos, o que publiquemos 149 en revistas de Japón, o 96 artículos en revistas chinas. Bueno, son curiosidades. Y por área temática, ¿cuáles son las áreas temáticas más productivas? Las áreas temáticas más productivas, tenemos aquí la primera, bioquímica y biología molecular, 12%, oncología, 11%, neurociencias, 9%, farmacología y farmacia, microbiología, ciencias multidisciplinares y cirugía, 8%, biotecnología y microbiología, 7%, salud pública, 6%, al igual que neurología clínica, genética y herencia y oftalmología. Y luego un 5% inmunología. Esa sería la distribución. Pero lo importante también sería saber, vale, esto es la producción en estas áreas, pero ¿crece o disminuye a lo largo de los 10 años esa producción? Bueno, pues en esta gráfica podemos ver que en bioquímica molecular y biología, que es la línea azul, pues se mantiene más o menos constante, que la que más crece es oncología, la verde, que son las ciencias multidisciplinares, no tiene mucho sentido, farmacología, farmacia, etc. O sea que sí que parece ser que hay un crecimiento, pero aquí no hemos establecido esa limitación o esa corrección de acuerdo con el crecimiento mundial de la ciencia. Por lo tanto, no podemos afirmar taxativamente que exista esa producción. Habría que relativizarlo en función del crecimiento mundial de la ciencia. Y esto también es importante. Publicamos en revistas del primer cuartil, hemos visto que las extranjeras sí que lo eran, pero globalmente podemos apreciar aquí que la mayor parte de los artículos se publican en revistas del primer cuartil, 39%, y un 29% en revistas del segundo cuartil. De manera que en la mitad superior de las revistas de mayor calidad e impacto, 2/3 de nuestros artículos se van a esas revistas de la mitad superior de las revistas con impacto.
Y lo mismo que decíamos antes, ¿crecen o disminuyen los artículos de esta mitad superior? Como podemos ver en esta gráfica que muestra la evolución del número de artículos por cuartil en el Journal Citation Report, efectivamente en el Q1 hemos pasado de casi el 40% en 2008 a casi el 50% en 2017. Han crecido los artículos en revistas del primer cuartil. No han crecido en revistas del segundo cuartil, tampoco en revistas del tercer cuartil ni del cuarto. La suma es posible que no de 100 porque hay revistas que dependiendo del área temática en la que estén clasificadas, hay revistas que están clasificadas en varias áreas temáticas y en unas áreas temáticas pueden estar en un cuartil y en otras áreas temáticas en otro cuartil. Pero lo más importante aquí es el crecimiento de las publicaciones en revistas del primer cuartil. Que se deba a mayor inversión, hemos visto que no es posible, seguramente se trata al esfuerzo de los investigadores o quizá a la presión por publicar en revistas de mayor impacto por las presiones políticas para conseguir reconocimientos, promociones, más inversiones, etc. Nosotros solemos también investigar cuáles son los artículos más citados en las diversas áreas. Aquí hemos puesto los 6 artículos que han recibido más de 1.500 citas. 1.500 citas son muchas citas, ¿eh? Y aquí la distribución por rango de citas. Solamente 12 artículos en la década han recibido más de 1.000 citas. 31 artículos solamente entre 500 y 1.000. Y luego 22.000 artículos han recibido entre 100 y 500, menos de 100 citas. Los artículos más citados se han publicado en revistas como Cell, Lancet Oncology, Autophagy. Aquí el primer artículo, el más citado con 4.361 citas, ha sido publicado por el Instituto de Neurociencias del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Alicante. El segundo, el de Lancet Oncology, por el Hospital General de Valencia, el Hospital Clínico y el Hospital Dr. Peset. El tercero es una guía, y esto es lógico que reciba más citas, una guía de práctica clínica para la interpretación de los ensayos clínicos en la autofagia, y está publicado por más de 1.000 autores, más de 1.000 instituciones y autores, entre ellas el Centro de Investigación Príncipe Felipe. O sea, no os podéis imaginar cuando hacemos una búsqueda y obtenemos los resultados y nos ponemos a analizar los registros y nos encontramos artículos con 1.000 autores, pues nos volvemos locos, es decir, eso es prácticamente inmanejable. Y 1.000 instituciones, evidentemente. Eso pasa mucho en los ensayos clínicos multicéntricos internacionales y en estas guías de práctica clínica. Y luego un mismo artículo publicado en 2 revistas diferentes, también con un montón de citas, ¿no? Eso antes no se veía, ¿no? Que un mismo artículo se pueda publicar, pero por lo visto para este tipo de guías, guía para el manejo de la hipertensión arterial de la europea, no sé qué tal, pues eso parece que sí que es posible publicarlo en varias revistas. Bueno, seguimos adelante. También analizamos la colaboración internacional de las instituciones valencianas, lo que se puede ver en esta nube, el principal país que destaca Estados Unidos, con esta línea más gruesa. En estos gráficos que hacemos, a partir del análisis de redes sociales, el grosor, el diámetro de las esferas es proporcional al número de enlaces, de conexiones que tiene, en este caso, cada país con otros, y el grosor de las líneas que unen 2 esferas es proporcional también al número de artículos realizados en colaboración. Podemos ver perfectamente la línea más gruesa con Estados Unidos, o varias nubes, esta más de líneas más gruesas con Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. Otra nube con otros países como Canadá, Países Bajos, Polonia, Suiza, Bélgica, y por último una serie de países periféricos, suelen ser países del este y latinoamericanos. Por lo tanto, esto está dentro de los patrones normales, la mayor colaboración con Estados Unidos. Hasta aquí hemos presentado los datos del estudio de la década que hemos realizado, y ahora os voy a presentar los datos del estudio que hicimos para la Conselleria de Sanitat sobre la producción y el impacto científico de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, de los 24 departamentos de salud. Atención, aquí no se incluyen, por tanto, la producción científica de las fundaciones, de centros de investigación, etcétera, que no están adscritos a estos departamentos de salud, y sí que se incluyen todas las instituciones o todos los hospitales o centros de salud adscritos a un departamento. Por lo tanto, si existe un centro de salud en Chirivella,
La palabra chiribella se ha utilizado dentro del perfil de búsqueda para poder recuperar esa información. Y de cada departamento de salud hemos obtenido una serie de indicadores, número de artículos, número de citas, la media de citas por artículo, el factor de impacto acumulado, que es la suma de los factores de impacto de todas las revistas en las que se ha publicado, y el FIMA, factor de impacto medio por artículo, que es el anterior dividido por el número de artículos. ¿De acuerdo? Estos indicadores de impacto a menudo son muy criticados, porque de todos ellos, el único indicador que mide realmente el impacto de la investigación es el número de citas reales, es decir, cuántas veces un investigador que ha publicado después de mi trabajo me ha citado. Porque los demás, o la mayor parte de los demás, se basan en citas esperadas, en impacto esperado. Es decir, si yo publico un artículo en una revista muy importante, como la que hemos dicho antes, Cell, que tiene un factor de impacto de 30, eso no me garantiza que yo voy a recibir un montón de citas, pero se me asigna un factor de impacto de 30, y eso es falso, no es real, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que interpretar todos estos indicadores con muchísima cautela. Aquí tenemos la tabla general de los 24 departamentos de salud con los indicadores, pero vamos a ver, para poder establecer un poco unos cuantos rankings, aquí tenemos una parte de estos departamentos, los más productivos según el número de trabajos, y efectivamente aquellos que tienen más recursos, más tamaño, pues obtienen también mejores indicadores, ¿no? Como la FE, el Clínico Malvarrosa, el Hospital General de Alacant, el Dr. Peset, Hospital General de Valencia, el d'Elx, Sant Joan, Castelló, Ribera, Marina Baixa. Ese es el ranking por número de artículos de los departamentos de salud. Pero si ordenamos por número de citas, es decir, por el impacto real, las citas que han recibido los trabajos, pues efectivamente los dos que tenían mayor tamaño y mayor producción también son los que tienen un mayor número de citas, Valencia y Clínico, pero aquí ya se produce alguna pequeña variación. Por ejemplo, el departamento del doctor Peset sube alguna posición en el ranking por número de citas, de la misma manera el Hospital General de Elx y el de Requena, mientras que otros como el Hospital General de Alicante y el de Valencia y el de la Ribera bajan alguna posición. Si ordenamos por la media de citas por artículo, pues un fenómeno que nos llama la atención es que lidere el ranking el hospital o el departamento de Requena. Hemos investigado el departamento de Requena, si nos vamos aquí al principio, solamente había publicado 32 artículos y por lo visto esos 32 artículos pues han recibido un número considerable de citas. Habría que investigar más en las entrañas de esos 32 artículos para investigar, ¿no?, por qué ha sucedido esto. Y también suben el Hospital General de Elx alguna posición, el de Manises, La Plana, Sagunto y otros como la C, en esta media de citas por artículo, baja un poquitín, al igual que el Hospital General de Alacant y el de Sant Joan. El siguiente indicador, el factor de impacto acumulado, repito, la suma de los factores de impacto de todas las revistas en las que un departamento ha publicado, muestra también prácticamente algo muy similar a la producción, con la FE, Clínico, General de Alacant, doctor Peset encabezando los rankings, alguna subida como la del Hospital de Elx. Y disculpad con este número con 3 decimales, pero es que así es como presenta el Journal Citation Reports los indicadores de impacto, con 3 absurdos decimales. Y ya por último, el FIMA, que era dividir el impacto total por el número de artículos, también con 3 decimales, nos muestra también algo inesperado, el departamento de l'Arnau de Vilanova Llíria en primer lugar, la subida también en el cuarto lugar de Requena, Alcoi aparece por aquí, y como otros, como la FE, Elx Hospital General, etcétera, bajan. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora habíamos visto indicadores bibliométricos aplicados a los departamentos de salud. Ahora vamos a ver la producción relativa de estos mismos departamentos, excepto los de las concesiones, en relación con algunos indicadores sanitarios que Boró Peiró tuvo la gentileza de transmitirme. Y entonces podemos ver que en relación con la plantilla, la fuente es la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública y no se incluyen las concesiones, pues el
Hospital Clínico Malvarrosa ocupa el primer lugar en producción según o en relación con la plantilla. El Hospital General de Valencia sube y la C, el Hospital General de Alicante y el Dr. Peset pues bajan un poco. En relación con la población por 1.000 usuarios, utilizando como fuente también la memoria de gestión de 2016 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, pues también vemos que según la población atendida, pues la C, el clínico, los mismos hospitales de siempre, los tres que encabezan, el hospital de Elche sube alguna posición, también el de Sant Joan, baja el Dr. Peset y baja el Hospital General. Por lo tanto, tenemos ahí algunos indicadores, juntándolos todos, se puede obtener una visión un poco más general. Y por número de camas, aunque ya me advirtió Boro Peiró de que no era un buen indicador, porque las camas no se sabe muy bien qué son, ¿no? Si las camas de un centro de atención de día, si las camas de los boxes de urgencias, si las camas de los servicios hospitalarios, etcétera. Pero bueno, aquí está el ranking también de los trabajos según camas, también encabezado por la C, clínico, pero aquí tenemos la subida del Hospital General de Elche, que se sitúa en tercer lugar, y cómo bajan el Hospital General de Alacant y el de Castelló. Y una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿y estos departamentos cuál ha sido la evolución de su internacionalización? Es decir, la producción científica que han realizado, ¿la han realizado con compañeros del propio hospital o con partners o colaboradores extranjeros? Para ello hemos analizado, hemos identificado todos aquellos artículos de los departamentos valencianos en los cuales firmaba en esos artículos alguna institución extranjera. Entonces hemos visto que en los 4 años el mayor porcentaje de artículos con instituciones en colaboración con instituciones extranjeras corresponde al Departamento Valencia Clínic Malvarrosa, con un porcentaje que empezó con el 35%, llegó al 40%, bajó al 30%, se sitúa por aquí en el último año, en el 37%, seguido de Valencia la Fe, Hospital General de Alacant y como otros hospitales, el Hospital General de Valencia, el de Elche, Sant Joan, también parece que suben en los últimos años. Luego parece ser que sí, que hay un aumento de la internacionalización o de la colaboración internacional de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana. Y para finalizar, os voy a presentar 2 estudios que nos permiten, además de los departamentos y la producción general que hemos visto hasta ahora, cómo podemos identificar también a los grupos de investigación de la Comunitat Valenciana y a los científicos individuales. Es lo que hemos llamado el estudio, en primer lugar, tercero, identificación y caracterización de los grupos. Hemos hecho búsquedas bibliográficas durante este periodo con las mismas fuentes que ya hemos comentado y hemos obtenido 14.167 trabajos publicados por 45.000 autores pertenecientes a 8.240 instituciones, no todas valencianas, instituciones las que sean. Y mediante el análisis de redes sociales, aplicando un umbral de 8 trabajos publicados en colaboración, hemos identificado 213 grupos de investigación en la Comunitat Valenciana. Lo del umbral significa que para poder aparecer en estos grupos, tú tienes que haber publicado como mínimo 8 trabajos en colaboración con otro autor. Entonces, a partir de la contabilización de todas esas relaciones de unos con otros, etcétera, y de como mínimo 8 trabajos en colaboración, podemos elaborar las redes que vamos a ver a continuación. Primero, ponemos un ejemplo. Esto ya se trata de un ejemplo porque no podemos presentar aquí los 213 grupos. Por eso os he dicho de que es una aproximación para que veáis lo que podemos hacer con la información y con la investigación bibliométrica. Hemos puesto como ejemplo el grupo de investigación en Gastroenterology and Hepatology del Hospital General Universitario de Alicante. Tiene 28 componentes con más de 8 artículos publicados en colaboración, los 28 entre sí, y, bueno, aparte
hemos sacado varios indicadores como el impacto acumulado de todos los autores, el impacto acumulado de las revistas, el autor con mayor número de artículos, el autor con un mayor número de citas, el autor con mayor número de citas por artículo, el que tiene mayor factor de impacto acumulado, la revista con mayor número de artículos, la revista con mayor número de citas y bueno, podríamos seguir sacando indicadores de cada grupo. Por ejemplo, aquí tenemos una parte de los 28 integrantes del grupo que estamos considerando con todos estos indicadores que hemos comentado y las revistas en las que han publicado estos 28 investigadores con los mismos indicadores que hemos comentado, los artículos más citados por este grupo con el número de citas y la referencia completa y por último la red de colaboradores donde se encuentran todos ellos, el diámetro de las esferas es proporcional al número de relaciones que tiene uno con el otro y el grosor de las líneas, de igual manera que hemos comentado antes, es proporcional al número de artículos realizados en colaboración. Y por último, para finalizar, el cuarto estudio de cómo a través también de investigación bibliométrica podemos identificar y caracterizar a investigadores individuales. Es lo que se conoce como nuestra web, nuestra base de datos plataforma Vestigium, Biblioteca Digital de Científicos y Humanistas Valencianos, un proyecto nuestro subvencionado por la Consellería a través del programa de grupos de investigación de excelencia Prometeo, que tiene como objetivo difundir en la comunidad científica internacional y al público en general también el patrimonio científico y humanista reciente de la comunidad valenciana a través de una plataforma digital en Internet de acceso abierto e interoperable. Es decir, que los datos que hay ahí nos los podemos bajar y aquí tenemos la web. No hay buena resolución y no se puede ver bien el proceso metodológico para la selección de los científicos, pero hemos partido de las 251 áreas de la Web of Science o categorías temáticas de la Web of Science Core Collection, las hemos conjugado e integrado en las 25 áreas de la ANEP, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. De esa conjunción, mediante búsquedas bibliográficas, obtuvimos 250 científicos y mediante nuevas búsquedas en Web of Science, aquí también hicimos búsquedas en Scopus y en Google Scholar, hicimos una selección de 100 científicos valencianos. De cada científico, aquí solamente hay algunos de ellos, algunos son más conocidos, otros menos conocidos, de Valencia, Castellón y Alicante. No hay ningún sesgo a favor de la provincia, ni tampoco ningún sesgo a favor de género. Y esto lamentablemente nos ha llevado a que de los 100 científicos valencianos solamente hay 10 mujeres. Próximamente vamos a editar una monografía en honor a estas 10 científicas valencianas. De cada uno de estos investigadores identificados hemos realizado un perfil biográfico. No pretendemos que el perfil biográfico sea muy exhaustivo, ¿no? Es solamente un par de páginas como mucho. Un perfil investigador con 3 informes, un informe bibliométrico sobre su producción científica, otro sobre el impacto y otro sobre su red de colaboradores. Un perfil bibliográfico con todas las contribuciones científicas y una lista de fuentes externas, es decir, todas aquellas páginas web o recursos en Internet en los cuales se cita al científico, ya sean fuentes académicas como la Biblioteca Nacional o fuentes de divulgación como una página o una noticia en un periódico. Este es un ejemplo de una de las investigadoras que conocéis, Dolores Corella Piquer, ¿no? Es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero doctorada en farmacia, creo que es. Lleva la cátedra de Salud y Nutrición Mediterránea o algo así de la Universidad de Valencia, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un índice, no se aprecia bien, lo podéis ver en la web, y un informe bibliométrico con 12 tablas y 12 figuras. Ejemplos de tablas, por ejemplo, una tabla con los indicadores principales, número de trabajos, número de autores distintos con los que ha colaborado, 730, número de trabajos firmados en colaboración, su índice de colaboración, el número de trabajos publicados como primera firmante o directora de grupo, el número de citas que ha recibido, 8.500 no sé qué,
el número de trabajos citados y porcentaje, el 88% de sus trabajos han sido citados, el índice de citas por trabajo, el índice H, que conjuga la producción, el número de artículos publicados con el número de citas. Un índice H en este caso de 45 significa que tiene 45 artículos que como mínimo han recibido 45 citas. Por ejemplo, Avelino Corma, candidato al premio Nobel, reciente premio Príncipe de Asturias, tiene un índice H de 100 y pico, no recuerdo ahora exactamente cuánto es el pico. Quiere decir que tiene más de 100 artículos, cada uno de los cuales ha recibido como mínimo 100 citas. Otro ejemplo de tabla, pues una tabla donde vienen todas las revistas con el país de publicación, el área temática, el número de trabajos o la distribución de sus trabajos según las áreas temáticas de las revistas. Otro ejemplo de gráfica, la nube de todos los colaboradores, de esos 600 compañeros o investigadores diferentes con los que Dolores Corell ha publicado sus trabajos, y aquí ya la red donde se encuentra ella en posición central y toda su red de colaboradores, donde se pueden apreciar colaboradores más periféricos con los cuales ha colaborado alguna vez o pocas veces, y otros que forman esta maraña con los que ha colaborado en un mayor número de ocasiones. Un gráfico interesante que muestra la evolución de los trabajos publicados en colaboración, ya sea en colaboración nacional, que es el gráfico en este color violeta. A lo largo de su carrera ha aumentado el número de artículos en colaboración nacional. Sin colaboración, en marrón, ha disminuido, casi llegando a cero en estos momentos. Y, muy importante, el número de artículos realizados en colaboración internacional, que es la montaña verde. Esa sería la más interesante. La colaboración con autores extranjeros a través de esta red, donde se ve la intensa colaboración con Estados Unidos y luego ya con otros países. Y bueno, también los artículos, los trabajos más citados, los hot papers que llaman algunos. Bueno, estos estudios tienen algunas limitaciones, ya para finalizar. Primero, solamente hemos utilizado una base de datos, normalmente Web of Science, pero existen otras fuentes como Scopus y Medline PubMed. Lo que pasa es que, bueno, pues tradicionalmente los estudios bibliométricos se realizan con esta base de datos, es la que incluye a las revistas más relevantes, con mayor impacto, nos proporciona toda la información, lleva muchos años elaborándose y está bastante perfeccionada. Solamente hemos tenido en cuenta artículos de investigación y es posible que, claro, la investigación se publique a través de otros medios como proceedings en congresos internacionales, monografías científicas, patentes quizá, etcétera. Es posible que hayamos cometido también errores en la normalización de los autores y de las instituciones, evidentemente, y las limitaciones propias de los indicadores de impacto, lo que les he contado antes en relación a las citas reales y a las citas esperadas. Cuando publicamos una revista de impacto, es un impacto, digamos, cedido, no es un impacto real, mientras que las citas reales sí que es un indicador real del impacto de nuestro trabajo. Conclusiones. Pues está claro, investigadores, asociaciones científicas, fundaciones y partidos políticos reclaman un mayor esfuerzo inversor en I+D, pero es un esfuerzo que no se materializa finalmente. Podemos decir que sí hay un aumento de artículos durante la década, incluso descontando el crecimiento general de la ciencia mundial. El número de artículos financiados no está claro en el último trienio, el aumento. 2/3 partes de los trabajos se publican en revistas de los primeros cuartiles y ha aumentado 10 puntos el número de artículos publicados en el primer cuartil. Los departamentos de salud con más recursos son los que suelen liderar los rankings por indicadores bibliométricos absolutos, pero algunos departamentos de salud con menos recursos también mejoran su posición en los rankings cuando utilizamos indicadores relativos de impacto, como las citas por artículo, con los departamentos que hemos visto de Requena, Elx, La Plana, Arnau. Se ha producido un ligero aumento de la internacionalización. En algunos departamentos, como el del clínico, es del 35%, en la FE del 30%, el 25% en Alicante, etc.
El estudio bibliométrico de los grandes grupos de investigación, como hemos hecho con el análisis de redes sociales, nos permite disponer de un perfil o un mapa colectivo de la investigación en la comunidad valenciana, con los investigadores, los indicadores, las redes de colaboración. Y por último, la difusión, la identificación y difusión en abierto de la contribución de los científicos valencianos es un reconocimiento a su trabajo y a sus méritos y permite divulgar la ciencia valenciana en España y en el mundo, como hemos visto a través de la plataforma Vestigium. Una recomendación: firmar los trabajos con denominaciones normalizadas, para evitar que nuestro hospital aparezca de 50, 100, 200 formas diferentes. Aquí hemos puesto las diversas denominaciones del CSISP, unas veces viene CSISP, otras veces FISABIO, FISABIO desarrollado, FISABIO abreviado, en valenciano, en castellano, en inglés. La línea marrón señala los artículos del CSISP en la década, la línea amarilla los de FISABIO y la verde la suma de los dos. Finalmente se han identificado, no sé si eran 700 trabajos, no tengo aquí la cifra, en conjunto de la institución, pero no es un indicador real, no podemos fiarnos de ese indicador. Y bueno, esta información está disponible en abierto. Lo que son los datos brutos del primer estudio de la década están disponibles en el repositorio del CERN y la Unión Europea CENODO, lo que son algunas de las tablas en Excel. El estudio Vestigium está disponible en nuestra plataforma y la presentación de diapositivas que acaban de ver en ResearchGate, también con este número de DOI, también se puede bajar en abierto. Mi agradecimiento, por supuesto, a la Cátedra FISABIO por esta invitación, a Salvador Peiró, a la Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública, a Lourdes Castelló Cogollos y a mis compañeros de la Unidad de Investigación Social y Sanitaria WISIS. Y al público por haber asistido, por supuesto que también. Muchas gracias. Doctor, bueno, hay un comentario tonto por un lado, digamos, cuando los centros son muy pequeños y publican muy poco, como es el caso de Requena, sí, un solo investigador, en este caso Juanjo Soler, ¿no?, que estaba allí, pero que está vinculado al Clínic de Barcelona y a los temas de EPOC, en toda la cosa mundial del EPOC, él solo, si habían 35 artículos, 30 deben ser suyos. Es decir, y como publica con la gente del Clínic y tal, tiene un cierto factor y una cierta relevancia, ¿no? Creo que Juanjo se fue al Arnau de Vilanova. Esto habrá hecho que en un determinado año la producción de Requena se haya caído por completo, no sé, ya aparecerá en otro lado. Pero cuando el centro es muy pequeño, realmente el departamento es muy pequeño produciendo, probablemente esto tiene muy poco valor para dar una cierta estabilidad y depende. También pasa esto, por ejemplo, con algunos departamentos de hospitales comarcales, en que los de cardiología, por ejemplo, han salido del INCLIVA y siguen publicando con el INCLIVA, pero ahora bajo el nombre del nuevo. Entonces mantienen un cierto texto, ¿no? Pero no quería, eso es un detalle. La parte, digamos, esta historia de los fondos de investigación, lo que no se gasta y lo que se deja de gastar y cómo van los presupuestos. En realidad lo que ha pasado en los últimos años es que se han colocado un enorme montón de dinero en los presupuestos del Estado en investigación o desarrollo o innovación sobre todo, pero que van bajo la fórmula de créditos o que van bajo la fórmula de compra pública innovadora o que van bajo la fórmula de cofinanciaciones diversas. En las comunidades que tienen el FLA por medio, que son bastantes, estos créditos pueden hacer que no cumplas con la deuda, que no sé cuántos, que o tienen cierta complicación. El resultado es que en la mayor parte de los casos estos créditos no han sido gastados. No es tanto dinero que los centros de investigación han cogido, no han devuelto, no os han recortado los puestos, simplemente que se han colocado de tal forma que a las comunidades con deuda, es decir, no les es posible trabajar con ellos y se desperdician. O sea, es un punto de disparate. Estos fondos además han sido colocados sobre todo en forma de estrategias de innovación y compra pública, usando en buena parte fondos FEDER. Y prácticamente ha sido un disparate. Creo que Vicent Llussà, que lo he visto antes por ahí,
le pasó algo de esto, ¿no? O sea, se le dieron como 4 o 5 millones o 3 millones en créditos de este tipo, que en un curso competitivo, que luego Hacienda no quiso pagar la 50% de cofinanciación. O sea, esto ha sido una constante en toda España, excepto en alguna comunidad, País Vasco, etcétera, que no tiene este problema. O sea, es un crecimiento presupuestario ficticio porque el dinero no es gastable. Muchas gracias, profesor Peiró, por el comentario muy valioso. Y efectivamente, nosotros cuando hacemos un estudio bibliométrico lo que más deseamos es contar con la opinión de algún experto. Pues no sé, si vas a publicar sobre la diabetes infantil, ¿no? Qué mejor que hacer el estudio bibliométrico con algún pediatra o con algún especialista o algún endocrinólogo, porque a veces no sabemos interpretar los datos que obtenemos, ¿eh? Y la verdad es que el trabajo que hicimos, pues tú sí que sabías interpretar muchas veces, como acabas de hacer con lo de Requena, ¿no? ¿Por qué sale aquí Requena? Pues porque solamente ha publicado 35 artículos, pero por lo visto está Juanjo Soler, que tiene capacidad, ¿no?, para publicar en revistas de impacto, captar citas, etcétera, y hace que la producción científica de este hospital pequeño se suba. Hola, soy Miguel Ángel Martínez del área de desigualdades. Me pregunto el efecto que ha podido tener algún efecto alguna variable confusora, por ejemplo, hablando del caso de Requena, que decís que se puede deber a un investigador. Quizás este investigador publique en áreas de investigación de bastante impacto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el área de investigación en la que se publica en un hospital, las áreas de investigación podrían estar actuando como efecto confusor. También en algún momento he estado pensando, pues, por ejemplo, dentro de un área el número de autores también podría tener algún efecto confusor. ¿Tienes alguna idea de qué efectos confusores pudieran estar influyendo sobre los resultados finales del estudio? Miguel Ángel, claro que influyen todas esas variables del área. No todas las áreas tienen un mismo impacto medio, por ejemplo, ¿no? Hay áreas en las cuales cuanto más tamaño tiene el área, mayor factor de impacto suelen tener. Por ejemplo, cuando iniciaron a publicar los investigadores del IBI, de fertilización in vitro, y se les dotó de un área propia, Biology of Reproduction, se quejaban de que eran pocos y por lo tanto conseguían poco impacto. Les apetecía más estar en el área de Obstetrics and Gynecology porque eran más y podían recibir más citas, ¿no? Entonces el tamaño del área de investigación influye. ¿Qué revistas son las que tienen mayor impacto? Entonces, el New England Journal of Medicine and Annals of Internal Medicine son las revistas del área esta de medicina interna y sus especialidades, o del área multidisciplinar, etcétera, ¿no? Por tanto, cuanto mayor es el tamaño del área, más impacto tiene. Y luego, efectivamente, aquí, si hubiera algunos bibliómetras fundamentalistas oyéndome, echarían por tierra mi intervención porque no se pueden comparar los factores de impacto de diferentes áreas. Cada una tiene su impacto, y no se pueden comparar unas con otras y meter todos los factores de impacto ahí acumulado como he hecho yo. Pero bueno, hecha esta salvedad, sí que es un indicador, sí que nos da información. El número de autores, preguntabas también está en relación con el tamaño del área. Cuantos más autores seamos en el área, más posibilidades tenemos de publicar y al mismo tiempo de que nos citemos unos a otros. Pero si somos 10, recibiremos solamente 1 o 2 citas. Si somos 10 millones en todo el mundo, hay más posibilidades de recibir citas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí, tengo reservada alguna. Se agradece mucho esta herramienta que habéis hecho, la web esta de Vestigium. ¿Cómo es el proceso de actualización? ¿Se hace con carácter automático o hay alguna mano que interviene o tiene fin o se va a mantener en el tiempo? En fin, háblanos un poco más de ella. En la convocatoria, como he comentado antes, el proyecto se construyó, se ideó y se llevó a cabo a través de una ayuda de Prometeo, de grupos de investigación de excelencia
de la Consellería y hemos pedido un segundo proyecto Prometeo. En el segundo proyecto Prometeo no nos lo han concedido por un punto y porque el investigador principal no es mujer. Claro, si el investigador principal, que soy yo, hubiera sido mujer, hubiera obtenido 10 puntos extra y han concedido creo que a partir de 90 puntos, si recuerdo mal, y yo he sacado 89, bueno, nuestro grupo ha sacado 89 o algo así. Entonces, de momento, no disponemos de fondos para actualizarlo. El Vestigium es hasta 2015, la información está ahí hasta 2015. Nuestra idea sí que es actualizarlo, pero para ello necesitamos ayudas, las vamos a pedir. Vamos a seguir insistiendo, si no por la vía de la investigación, porque en el segundo proyecto, para difundir la ciencia valenciana a nivel internacional, por ejemplo, hay que traducir toda la web al inglés, ahora está només en valencià y en castellà, hay que traducir al inglés. Queremos introducir todas las noticias de prensa local, nacional e internacional de divulgación y científica, que no son artículos de investigación que se hayan publicado sobre los investigadores. Queremos introducir un sesgo de género, de manera que haya más mujeres investigadoras. Queremos introducir humanistas, porque claro, con los criterios de buscar los trabajos en Web of Science, Scopus y Google Scholar, los humanistas valencianos no han salido, salen solamente científicos. Y entonces queremos buscar nuevas herramientas y expertos que nos indiquen quiénes son los humanistas valencianos, eso entre otras cuestiones. Muy bien. ¿Alguien se anima con alguna otra cuestión? Pues, si no, pues muchas gracias por la excelente conferencia. Yo creo que ha sido muy ilustrativa de cómo estamos. Y bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por su atención y espero que contar con ustedes en una próxima ocasión.